El gobierno anuncia la cuarentena obligatoria mediante el decreto 297/2020 y faculta a las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de las disposiciones. Si no tenés autorización especial, tenés una causa judicial por violación de la cuarentena y además los efectivos policiales deben escoltarte de regreso hasta tu domicilio. Jueves, Facundo Astudillo Castro salió temprano de su casa en Pedro Luro con destino a Bahía Blanca, a dedo por la ruta nacional número 3. Sin tener un permiso especial de circulación, tenía la intención de ver a su exnovia para recomponer el vínculo. Llegó a recorrer algunos kilómetros cuando una mujer lo llevó en su auto hasta el acceso de Mayor Buratovich. A las 10 de la mañana, en la intersección de la ruta 3 con San José Obrero, es demorado por los agentes de la bonaerense Gabriel Sosa y Hannah Jennifer Curruinca, y llamaron a su madre para constatar el domicilio. Según el protocolo, los agentes debieron escoltar de regreso a Facundo hasta su domicilio, pero no hay punto de acuerdo entre las declaraciones policiales en el acta de detención de Facundo respecto al lugar donde se produjo el mismo. Como Cristina Castro estaba trabajando y no sabía que Facundo había emprendido un viaje, a las 13:30 hablaron telefónicamente por este motivo y la comunicación se cortó de forma abrupta. Es esta la última comunicación de Cristina con su hijo, quien antes le dijo: «Mamá, no tenés idea dónde estoy. Mamá, no me vas a volver a ver». Ella creyó que era una reacción enojada por la discusión que tuvieron previamente. A las 20 horas de ese mismo día, desde el teléfono de Facundo se envía un mensaje de texto que recibe uno de sus amigos, quien describió que el léxico y la forma de escribir no coincidían con la de Facundo. La oficial Xiomara Flores dio de baja su WhatsApp y se retiró de todas las redes sociales. Flores es media hermana de uno de los agentes que detuvo a Facundo a las 10 horas del 30 de abril, y vamos a volver a saber de ella el 16 de junio. Ni Cristina ni los amigos tienen noticias de Facundo. La última conexión en su WhatsApp, el 30 de abril, y su inactividad en las redes sociales comienza a dibujar una línea de dudas que terminó de confirmarse con las palabras de su exnovia. Ella le dijo a Cristina que Facundo nunca llegó a su casa y llevaba varios días sin noticias de él. Un amigo quiso hacer la denuncia por la desaparición de Facundo, pero no se la tomaron por no ser familiar directo. Solamente le tomaron testimonio en un papel de una roticería, mientras otros agentes hacían comentarios ofensivos hacia los hermanos de la exnovia de Facundo. Con muchas dificultades, Cristina Castro formalizó la denuncia, que fue derivada a la UFI 20 de Bahía Blanca, donde el fiscal Rodolfo de Lucía abrió una investigación por averiguación de paradero. Hasta esta fecha, la única teoría era que Facundo se había ido por su propia cuenta. Se suspendió el primer rastrillaje en Buratovich por lluvia, mientras que un grupo de oficiales fue a la casa de los excuñados de Facundo y revisaron el sitio sin orden de allanamiento. El efectivo Alberto González aseguró haber visto a Facundo en el kilómetro 750 de la ruta 3 y, según su relato, paró al joven y le sacó una foto a su registro de conducir para verificar la identidad, porque supuestamente no tenía el DNI. Acá aparecen las primeras contradicciones, porque González aseguró que Facundo siguió su camino, pero en una de sus versiones dijo que el chico había continuado caminando, mientras que en otra oportunidad contó que se había subido a un auto. Era la fecha del primer rastrillaje en Buratovich. Cristina Castro se trasladó hasta esa localidad junto con sus abogados, y cuando llegó se encontró con 5 patrulleros que le impidieron el acceso. Sus oficiales le dijeron que no tienen nada que hacer ahí, y en simultáneo surgió el testimonio de la policía que unas semanas atrás había dado de baja todas sus redes sociales, Xiomara Aylen Flores. Ella dijo que había llevado a Facundo hasta Teniente Origone en su auto particular. A pesar de que en su rol de policía debía llevarlo de regreso a su hogar, aún estando de civil, con esta declaración el rastrillaje en Buratovich no se hizo y se trasladó el operativo a Origone. Luego surge el testimonio de otro testigo que aseguró haber visto a Facundo subirse a una camioneta, pero luego dijo que se fue caminando. 3 personas se contactaron con la familia de Facundo para decirles que habían visto al joven el 30 de abril, pasadas las 15:30, cuando 2 policías lo subieron a un móvil blanco y negro a 5 kilómetros de la entrada de Mayor Buratovich. Según su versión, y alertados por la desaparición, llamaron a la comisaría de Pedro Luro, pero nunca fueron citados a declarar porque el policía que los atendió dijo que a Facundo lo habían visto en Bahía Blanca. Los 3 testigos describieron haber visto a Facundo con su mochila en la espalda, caminando contra un alambrado a la vera de la ruta 3. Cuando 2 policías bajaron de un patrullero, lo frenaron y lo subieron al vehículo. Desde ese momento se produjo un vuelco en la causa y los abogados de Cristina presentaron una denuncia ante la Justicia Federal para investigar una desaparición forzada de personas y pidieron que la policía bonaerense sea apartada de la investigación. El ministro de Seguridad bonaerense y teniente coronel retirado, Sergio Berni, se hizo presente en la zona y le prometió a Cristina Castro, sin nada de rigor y sin ningún tipo de información, que iban a encontrar con vida a su hijo. Pero inmediatamente después, y haciendo uso de su alto perfil mediático, comenzó una sutil y a veces no tan sutil campaña de lavado de cara de la policía bonaerense, desestimando o ignorando testimonios incriminatorios para realzar teorías que exoneren de cualquier responsabilidad a las fuerzas. Cuidando a la bonaerense, se cuida a él. En las redes comenzó a tomar fuerza el pedido de explicaciones al gobierno bonaerense por la aparición de Facundo.
La policía bonaerense finalmente es apartada de la causa, que pasó a manos del Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Ingresan las fuerzas federales a la investigación y en un procedimiento en la comisaría de Mayor Buratovich, partido de Villarino, se ordenó el secuestro del libro de guardia y de algunos teléfonos celulares de 4 policías que estaban involucrados en la investigación. Así como alguna vez Patricia Bullrich dijo que no iba a tirar a un gendarme por la ventana por el caso de Santiago Maldonado, Kicillof dio un reportaje en un programa de la radio AM750 con Víctor Hugo Morales diciendo que no va a prejuzgar a nadie. La comunidad de Pedro Luro se movilizó en reclamo por la aparición con vida de Facundo y exigiendo respuestas al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además, hubo otra manifestación en Carmen de Patagones. La Organización de Naciones Unidas exigió al Estado argentino inmediatez y exhaustividad en la investigación por la desaparición de Facundo. Pidió la independencia de los profesionales intervinientes y que se tengan en cuenta todas las hipótesis posibles. Las fuerzas acudieron a una denuncia que dio cuenta del hallazgo de restos óseos en un basural de Buratovich y un vecino alertó a los abogados de la familia de Facundo, Luciano Pereto, de la situación. Cuando llegó, se encontró con móviles de la policía bonaerense y 5 policías, entre ellos Pablo Reguillón, subcomisario de Buratovich, quien ante la exigencia del abogado de que se retiraran del lugar, respondió con estas palabras: "Vos quedate tranquilo que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer". Reguillón finalmente fue desafectado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Mientras todo esto ocurría, el ministro Berni brindaba muy alegre en la mesa televisiva de la nieta de Mirta Legrand. Fueron intervenidas las comisarías de Buratovich, Teniente Origone y Ascasuy y comenzaron los rastrillajes a lo largo de la Ruta 3 en el partido de Villarino. En simultáneo llegó a la prensa de Bahía Blanca un testimonio favorable a la versión policial de una persona que había declarado haber llevado a Facundo hasta el control fitosanitario en Bahía Blanca. Este testimonio se filtró desde la fiscalía a los medios pasando por alto a la querella. Pues se supo que este testigo llevó a alguien parecido a Facundo, pero de una estatura mayor a la del joven, hasta el control fitosanitario el día 29 de abril, según los informes de las lectoras de las patentes, es decir, antes de que Facundo salga de su casa en Pedro Luro. Recordemos que los 3 testigos que declararon haberlo visto lo situaron en el lugar el 30 de abril, un día después. La jueza María Gabriela Marrón ordenó el inicio de los rastrillajes a cargo de las fuerzas federales en las localidades de Origone y Buratovich. Esto ocurrió el mismo día que comenzó a circular la foto de Facundo de espaldas junto al patrullero de la bonaerense. Se tomó conocimiento de una maniobra ruin y miserable de la no menos ruin y miserable Patricia Bullrich, quien disputa el voto de ultraderecha con Berni, intentando sacar ventaja política del caso, en palabras del abogado Aparicio, incendiándole el teléfono a la mamá de Facundo. Aparece en la causa el testimonio de una testigo que asegura haber llevado a un joven hasta Bahía Blanca. Sin embargo, la mujer no pudo identificar al joven que había llevado como Facundo, dijo que era más alto y tampoco pudo confirmar la fecha en que lo llevó. Este día aparecen los libros de guardia pedidos días atrás por la Policía Federal, pero no son entregados. Se realizó además el peritaje de 2 móviles policiales y del auto particular de la policía Xiomara Yelén Flores, donde se encontraron rastros de sangre. Por otro lado, los abogados de Cristina Castro solicitaron la recusación del fiscal Ulpiano Martínez por ocultamiento de información y nula comunicación con la querella. Cuando hablamos de Ulpiano Martínez tenemos que tener en cuenta que hablamos de un hombre que entró en la justicia en plena dictadura para en democracia beneficiar directamente a genocidas como Alfredo Astiz, por quien rechazó un pedido de extradición por el asesinato de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domont, al ex capellán Aldo Vara, confesor del centro clandestino de detención La Escualita de Bahía Blanca, quien solo pasó unos meses en la cárcel hasta su muerte en 2014, y por demorar la causa contra el responsable civil Vicente Mazot por la desaparición de 2 trabajadores del órgano de propaganda dictatorial La Nueva Provincia, del cual era propietario. La exnovia de Facundo fue citada a declarar. Lógicamente no tenía ninguna información que aportar, pero sí dejó asentado que policías de la localidad de Buratovich fueron hasta su domicilio a presionarla. Por la tarde, el presidente Alberto Fernández habló del caso en el programa Altavoz de la televisión pública. A pedido de la familia de Facundo se sumó a la investigación el perito Marcos Herrero con su perro rastreador. Herrero es asesor civil de la unidad canina de la policía de Río Negro y sus canes lograron el hallazgo del cuerpo de Micaela Ortega, quien a los 12 años fue víctima de grooming y femicidio por parte de Jonathan Luna. Aunque la policía bonaerense negó que Facundo haya estado en una dependencia policial o en un móvil, el can de Marcos Herrero detectó rastros del joven en el patrullero 22.788 perteneciente a la seccional de Origone. El presidente Alberto Fernández se comunicó con Cristina Castro telefónicamente. Le aseguró que si el Estado tiene responsabilidad sería implacable. La jueza Marrón rechaza un pedido de apartamiento del fiscal Ulpiano Martínez.
Nuevamente, la localidad de Pedro Luro salió a las calles y de la mano del encuentro Memoria, Verdad y Justicia se produjeron importantes movilizaciones por Facundo Astudillo Castro en San Luis, La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Se realiza un nuevo allanamiento en la seccional policial de Teniente Origone, esta vez con perros adiestrados. Allí, en un basurero, uno de los perros detectó un objeto que Cristina Castro identificó como un juguete que la abuela le había regalado a Facundo y que llevaba a todos lados como un amuleto. Se trata de una cajita de madera pintada como una sandía con una vaquita de San Antonio en su interior. No obstante, Daniel García, jefe de la policía bonaerense, aseguró que no sospecha de sus policías, en declaraciones al periodista Germán Sasso de la Brújula 24 y uno de los voceros mediáticos de la fuerza policial. Se cumplieron 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y en la manifestación que además exigió por Facundo, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta reprimió violentamente a manifestantes y detuvo a una decena de ellos. A pesar de las por entonces vigentes restricciones por la pandemia de COVID-19, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, masista y aliado del Frente de Todos, realizó un asado clandestino con funcionarios, policías y periodistas de La Brújula 24, La Nueva Provincia y Radio LU2, todos de Bahía Blanca. Es tan sospechosa esta reunión que quizás no solamente el asado es lo que se cocinó ahí, sino también lo que pasaría una semana después. Se pide por segunda vez la recusación del fiscal Ulpiano Martínez, quien al tomar conocimiento de las presiones y los allanamientos ilegales de la bonaerense a la exnovia de Facundo y a sus hermanos, sostuvo que eran más un gesto de voluntad de esclarecimiento que de encubrir. Se conocieron chats autoincriminatorios entre los policías que vieron a Facundo por última vez. Son mensajes del 16 y 19 de junio y del 3 de julio. La jueza María Gabriela Marrón rechazó el pedido de los abogados de la familia de Facundo para detener a los policías bonaerenses Mario Gabriel Sosa, Hanna Curruinca, Alberto González y Xiomara Flores. En un peritaje tecnológico se detectaron 2 imágenes del DNI de Facundo que habían sido borradas del teléfono celular del agente Curruinca. El procedimiento fue hecho por especialistas de la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina y sirvió para derribar una de las mentiras de los policías. Facundo tenía su documento encima. En horas de la tarde, un grupo de pescadores notificó a la policía el hallazgo de restos óseos en Cabeza de Buey, una zona pantanosa y difícil de acceder en el límite entre Villarino y Bahía Blanca, sobre la costa de un canal que desemboca en el mar, que había sido rastrillado unos días antes. El fiscal federal Ulpiano Martínez pidió la intervención de peritos de la Corte Suprema y el equipo argentino de antropología forense. Ya que hablamos del fiscal, tenemos que mencionar que tuvo tiempo también para notificar a Sergio Berni sobre el hallazgo, antes de notificar a las partes. Puesto que ya no es competencia ni de la policía bonaerense ni de la justicia de la provincia de investigación, el fiscal no tiene nada que hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero esto tampoco configura un delito. Entonces, ¿por qué Berni niega mantener una línea de diálogo con el fiscal? ¿Qué le están ocultando a la familia de Facundo? Lo cierto es que Berni divulgó entre su círculo periodístico más cercano que el cuerpo hallado tenía la fisonomía de Facundo y que se encontró además una mochila, lo cual era mentira. El abogado Leandro Aparicio denunció que el cuerpo fue plantado y que estaba lo suficientemente lejos de las vías del tren como para que el testimonio de una testigo que aportó a la policía bonaerense se caiga. Por su parte, Cristina Castro encontró a metros del lugar una zapatilla intacta, casi sin tierra, que llevaba Facundo el 30 de abril. Y notaron también que a pesar de que nadie había tocado el cuerpo aún, había huellas de un vehículo que llevaban al lugar donde se produjo el hallazgo. Desde C5N y entrevistado por otro de sus operadores periodísticos favoritos, Pablo Dugan, el ministro Sergio Berni amenazó públicamente al abogado Leandro Aparicio. Al día siguiente, al carrusel de aprietes mediáticos se sumó el intendente Carlos Bevilacqua. En un reportaje publicado por La Izquierda Diario, uno de los hermanos de la exnovia de Facundo denunció que entre 4 policías lo apretaron para que se autoincrimine por su asesinato. Al calor de otras movilizaciones en ciudades como Mendoza, Córdoba, Mar del Plata y Bahía Blanca, se produce una masiva marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Buenos Aires, hacia la casa de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente, la policía de la ciudad reprimió y detuvo al trabajador Carlos Canesa. Se conoce el testimonio de un trabajador portuario que declaró haber visto luces y movimientos poco habituales el día 11 de agosto en la zona que 4 días después iba a ser hallado el cuerpo. Agentes de la Policía Federal hallaron más restos óseos cerca de la zona del Cangrejal, donde fue hallado el cuerpo que se sospecha que sea de Facundo. Este es un día especial, porque Facundo cumple 23 años. Cristina Castro fue recibida por el presidente Alberto Fernández y la ministra Sabina Federic, y dijo que renovaba la confianza en el primer mandatario. Más tarde, participó de una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Comenzó por fin la autopsia del cuerpo hallado 10 días atrás. Según declaraciones de los abogados de Cristina, hay pruebas que confirman la hipótesis de la desaparición forzada. Mientras esto ocurría, la jueza Marrón ordenó el allanamiento de una seccional de la policía en Bahía Blanca. Se secuestraron libros de guardia, celulares y un patrullero que, según el informe de asuntos internos de la bonaerense, tuvo movimientos irregulares el día 8 de mayo, que no se explica sin la adulteración voluntaria de los registros oficiales. Según los datos de GPS,
El vehículo se alejó demasiado de su recorrido habitual y llegó a estar a 800 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo. Tras 2 recusaciones rechazadas por la jueza de la causa, Cristina Castro, junto con sus abogados, recusó a Ulpiano Martínez ante el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal. La mamá de Facundo se reunió con el gobernador Kicillof y volvió a solicitar que le pida la renuncia a Sergio Berni. Por la tarde participó de la 6ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que tuvo el reclamo por Facundo Castro como principal eje de la movilización. Luego de escuchar a Cristina, el procurador Casal nombró a 2 fiscales más que compartirán la investigación con Ulpiano Martínez, a quien no va a remover. Ellos son Andrés Heim y Horacio Azzolin. Se cumplen 4 meses de la desaparición de Facundo, plagada de irregularidades en la investigación, versiones policiales que se cruzan entre sí, ministros jugando al candidato de la mano dura sacando provecho del asunto, prensa canalla que, como en otros casos similares, no hizo más que llenar los portales de noticias falsas y teorías insustentables, y en el fondo de todo eso, el manual de la represión y la desaparición de la maldita policía bonaerense, envalentonada por años de empoderamiento, corrupción y poder que se lleva a nuestros pibes.